Buenos días. Esta videolección os tiene que servir para completar el trabajo que os pido para mañana jueves relacionado con el estudio de caso 3, el alumno con TDAH. Os tiene que servir de guía para completar por grupos, tenéis que trabajar en equipos. Recordad, vía telemática, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Lo completáis por grupos y me lo enviáis al Moodle en la tarea creada para este estudio de caso. Mirad, fundamental, tenéis que haber bajado y leer el documento de consulta que yo subí en la carpeta de este estudio de caso. Ya viene prácticamente todas las informaciones, toda la documentación que tenéis que tener para completar el proyecto de intervención que se os pide. Para comenzar el programa de intervención tenéis que cumplimentar pues, unos datos en el que tenéis que indicar el nombre del alumno, el nivel, en este caso educación infantil, y da lo mismo cualquiera de los tres niveles, 3 años, 4 años que 5 años, y el centro hipotético en el que desarrolléis vuestra práctica y en el que está escolarizado este alumno. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Primero de todo, tenemos que definir el concepto de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el documento viene y cumplimentáis un poquito las características de este alumno. La segunda de los apartados que tenemos que cumplimentar es la categorización del alumno. Recordad, volvemos de nuevo a la instrucción del 24 de agosto. Y ahí indicáis el grupo, la tipología y la categorización de este alumno. Recordad que lo hemos hecho en los estudios de caso anteriores y que lo teníamos ya muy trabajado en las sesiones previas. Bien, pasamos a los tratamientos que tienen que tener estos dos alumnos. Estos alumnos. Los alumnos con la tipología TDAH tienen dos tipos de tratamiento que yo os indico en ese documento de consulta. Uno, veréis, y el otro es de tipo educativo, que es en el que nos tenemos que centrar. Pero ojo, en el caso de los TDAH, además de un tratamiento educativo, hay otro tipo de tratamiento que yo quiero que investiguéis y que averigüéis y que indiquéis en ese documento PDF que tenéis que cumplimentar. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos con los objetivos. Nos vamos a marcar con este alumno en este programa de intervención una serie de objetivos que yo describo, que detallo, que intuyo para que vosotros defináis en el programa de intervención una serie de objetivos. A continuación nos vamos con la metodología. Fundamental en este tipo de casos el tipo metodológico. La metodología es lo que necesitamos modificar, lo que necesitamos adaptar para trabajar con este tipo de alumnos. Es por eso un poquito el apartado como más importante en este programa de intervención. Tenéis que definir ahí las estrategias metodológicas que tenemos que seguir con este estudio de caso. Y nos vamos a los ámbitos de actuación. En los ámbitos de actuación tenéis que describir el ámbito de actuación con los compañeros de aula y también nuestra intervención con el resto de compañeros. Tiene que haber una coordinación entre todos los maestros y maestras que trabajamos con este alumno para seguir las mismas pautas metodológicas. Insisto, en el documento de consulta que yo he subido se describen ahí una serie de pautas para trabajar en los dos ámbitos. Y para finalizar un poquito el programa de intervención, esta primera parte, es necesario que indiquéis qué tipo de seguimiento tenemos que hacer con todo el planteamiento que hemos hecho. Bien, ya hemos hecho el planteamiento del programa de intervención y ahora tenemos que ponerle solución o darle solución a este tipo de dificultad que tenemos con este alumno, con esta alumna, y tenemos que aplicar una medida, ¿verdad? Hemos visto las medidas, las hemos repasado en el tema 2 y ahora tenemos que aplicar una medida de las comentadas en ese esquema que hicimos. Lo primero, ¿qué tipo de medidas? Que yo no os voy a indicar ahora,
os he dado una pauta importante en uno de los apartados anteriores y me tenéis que indicar qué tipo de adaptación seguimos con este alumno. Una vez que hemos descrito qué tipo de medida vamos a llevar a cabo y qué tipo de medida es, pues toca actuar en diversos ámbitos. En el primero de los ámbitos que tenemos que actuar, como hemos hecho en los estudios de casos anteriores, tiene que ser las pautas que tenemos que trabajar con las familias, que tenéis que describir en este apartado. Y aquí, para finalizar esta primera parte del trabajo, tenéis que diseñar una serie de conclusiones. Yo os pongo alguna de ellas que podéis leer en esta diapositiva, pero que quiero que completéis en el trabajo que yo os pido, pues añadiendo o ampliando esta conclusión. Recordad que aquí en esta conclusión debemos de aportar una opinión personal sobre el trabajo que hemos realizado con el alumno o con la alumna y del cual obtenemos esa conclusión. Una vez que tenemos terminada esta primera parte, que es la teórica y la que nos tiene que fundamentar nuestra medida, vamos a aplicar ya la parte práctica. Y aquí se trata de que busquemos actividades. Yo os voy a describir algunas de ellas, como por ejemplo la actividad, una es conocemos el TDAH, hay un cuento del canguro trasto que os describirá, lo tenéis aquí en esta dirección de YouTube, lo podéis consultar y puede servirnos para introducir a los alumnos las características que tienen estos alumnos que tienen este trastorno por déficit de atención. Otra de las actividades que podemos hacer con este tipo de alumnos es la de Simón Dice, cuyo objetivo es mejorar la atención y la impulsividad. Tenéis también un ejemplo en esta dirección de YouTube y veréis que nos sirve para que el alumno trabajar con él. Una de las principales dificultades, no una de las principales dificultades, la dificultad que tiene este alumno, que es la de centrar su atención. Más actividades que podemos hacer con este alumno es nos relajamos, las sesiones de relajación, de liberar tensiones, el mindfulness que está tan de moda. Yo os describo el objetivo. Podemos trabajar también con este alumno. Recordad que las actividades que planteamos tienen que tratar de integrar, de incluir al alumno. Por eso muchas de las actividades o las actividades que planteemos tienen que ser en grupo, pero bien dirigidas con el objetivo de centrar la atención de este alumno y en general, bueno, pues de toda la clase porque nos va a servir. Otra de las actividades que podemos hacer, que yo os enseñaré en la sesión que tengamos en el CRY-TIC y que podéis ir experimentando porque es muy facilita de llevar a cabo, es la Jigsaw Planet, que nos permite fragmentar una imagen en piezas para luego que él o ella componga un puzzle. La dirección es esta, de una manera muy intuitiva podéis crear este tipo de actividad y si no, como lo comentaba yo, lo veremos en las sesiones de TIC. Muy importante el tema de actividades dinámicas, recordad las que hemos hecho en el aula de expresión corporal, nos queda todavía alguna sesión para realizar ahí y en este tipo de casos más, porque en alguna de las ocasiones tendremos que ir a la aula de psicomotricidad para centrar su atención y este tipo de actividades les motiva, lo cual conseguimos ese objetivo. En búsqueda del tesoro, en compañía de los compañeros, en grupos, vamos a esconder una especie de escape room, un objeto que ellos a través de una serie de pistas que nosotros les vayamos dando tienen que encontrar. Este tipo de dinámicas en las cuales hay movimiento, al alumno le viene muy bien. Más actividades para centrar la atención, buscar diferencias entre dos imágenes, también para liberar tensiones, encontrar la salida. Este le permite un poquito el autocontrol, el autoconcepto que hemos trabajado en alguna dinámica en el aula. Y nos vamos al exterior también para dinámicas al aire libre. Y vamos a jugar al ajedrez, pero lo vamos a hacer con las figuras, las piezas del ajedrez. Vamos a ser nosotros mismos y eso le va a estimular. Buscamos parejas también para centrar su atención. Y también gincanas para liberar ese tipo de tensiones nos vienen fenomenal. Muy importante en este estudio de casos es un protocolo que tenemos los servicios médicos con los servicios educativos. Hay un protocolo que tenemos que seguir y sí que quería llegar a este punto para indicaros que en los casos de TDAH por parte del centro o bien por parte de las familias, cuando se detecta este tipo de posibilidades,
de que haya un alumno que teniendo una capacidad intelectual y cognitiva buena no presten buenos resultados, puede ser debido a esta falta de atención y siempre tiene que haber un diagnóstico de tipo médico. Es más, los orientadores cuando les demandamos esta actuación por este tipo de alumnos, lo primero que es derivar, solicitar a servicios médicos un diagnóstico. Y al revés, cuando la madre va a la pediatra, las mamás, familias van al pediatra por este tipo de situaciones, pediatría, servicios médicos nos piden un informe para completarlo. Una vez que tengamos el informe médico, el equipo de orientación valora y diagnostica, hace el informe de sí o no. Bueno, con esta información que yo os paso aquí, tenéis que complementar ese documento PDF que tenéis que realizar por grupos y que me tenéis que mandar uno de cada uno de los grupos al Moodle. Lo suméis en formato PDF y una vez que los corrija os mandaré una propuesta para completar este estudio de caso. La exposición del estudio, pues hombre, dependerá un poquito de cuánto se prolongue esta situación sanitaria que estamos viviendo y en función pues de la misma pues valoraremos la posibilidad de que hagáis una exposición del trabajo o no. De momento lo dejamos aquí. Venga, un saludo, buen día. Esperemos que esta situación pase pronto y que pronto nos podamos ver en las clases presenciales para completar el trabajo de esta asignatura. Buen día.